Amigos, en el episodio de hoy pues vamos a abordar una pregunta que ¿es posible trabajar sin cera estampada? Entonces, en este video pues vamos a mostrar esta colmena, la cual pues está en doble cámara de cría. Nosotros pues anteriormente ya la habíamos evidenciado en un video donde nosotros le introducimos marcos sin cera, completamente sin cera y sin alambre. Entonces, en el video de hoy vamos a evaluar a ver cómo han estirado dichos panales y evaluar si es viable pues trabajar sin cera estampada. Entonces vamos a empezar a revisar dicha colmena. Entonces vamos a aplicar el humo. Entonces vamos a esperar un poco a que las abejas se calmen un poco y procedemos a destapar la colmena. Entonces vamos a proceder a destapar. Vamos aplicando un poco de humo. Amigos, ahí pueden observar pues cómo las abejitas empiezan, ahí pueden observar un panal, como las abejitas pues empiezan a construir panales. Entonces, amigos, entonces en este momento pues esta es una colmena que nada más está empezando a trabajar la cámara de cría. Entonces ahora pues vamos a revisar un núcleo que sí pues también le adicionamos marcos sin cera estampada y sin alambre para ver pues cómo han trabajado dichos marcos. Entonces ahorita pues nos vamos a ir para un núcleo que tenemos, que ya pasamos a cámara de cría, y vamos a ver su desarrollo también. Entonces aplicamos un poco de humo a estas, aplíquela a esa y a esa. Y a esa. Y aplíquela a esa. Bueno amigos, entonces vamos a revisar este núcleo. Entonces aplicamos humo en la piquera. Y aplicamos un poco de humo por esta parte, hacia abajo. Y dejamos así. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bajar la cámara. Vamos a bajar esta media alza. Apliqué un poco de humo ahí. Y a la piquera. Ya es una colmena pues que tiene llena esta media alza de miel. Es una colmena que está muy bonita, amigos, entonces tiene muy buenas reservas. Y es una colmena pues que es relativamente mansa. Entonces lo que vamos a hacer, humo. Listo. Lo que vamos a hacer es que les vamos a mostrar un marco que nosotros colocamos pues sin cera estampada, para ver cómo va. Ahí pueden observar, amigos, miren la belleza. Está completamente sin cera estampada y lo han construido pues prácticamente bien uniforme. Entonces sí funciona este método. Y un truco que les podría dar para que funcione mucho más es hacerle una guía con cera estampada, para que las abejas pues tengan una guía para agilizar un poco el proceso, pero se obtienen muy buenos resultados. Vamos a dejar este panal por acá con cuidado. Eso, el humo siempre vamos a echarlo por encima, eso. Y vamos a mostrarle otro marco que nosotros colocamos.
Miren amigos, esto es un bastidor que está completamente lleno de miel. Está muy pesado y es un bastidor que no le colocamos cera estampada. Y ahí pueden observar pues cómo lo trabajaron. Entonces, para que vean el resultado, lo bonito que es lo bonito. Entonces ya vamos a dejar las abejitas tranquilas. Es una colmena que es relativamente mansa, a pesar pues de la población que ya posee. Amigos, entonces acá vamos a seguir pues revisando esta otra colmena, que ya esta es una colmena que nosotros también le colocamos cámara de cría. Le colocamos doble cámara de cría y a esta sí le colocamos marcos de este estilo, así completamente sin cera y sin alambre. Entonces vamos a evaluar a ver si lo han trabajado. Entonces acá vamos a aplicar siempre un poco de humo hacia el fondo y listo. Y ahorita pues vamos a empezar a aplicar un poco de humo hacia la parte de arriba. Entonces y esta colmena pues está muy bonita también amigos. Está empezando pero a blanquear panales. No sé si ahí la cámara logrará enfocar cómo está blanqueando los panales de la primera cámara de cría. Entonces está muy bonita, pero muy bonita. Entonces eche humo en esta parte. Entonces les voy a mostrar cómo está empezando a trabajar. Y obviamente ya hoy le vamos a completar los 10 marcos de la segunda cámara de cría. Amigos, ahí pueden observar cómo empiezan a construir el panal. Y pues vamos a revisar otro marco para ver un marco ya más completo. Miren amigos, este marco como están construyendo, entonces qué bonito va todo. Y pues vamos a revisar ya vamos a revisar el último. Ahí pueden observar el marco este amigos, que está completamente estirado y uniformemente. Y ahí pueden observar que es un marco sin cera. Entonces ahí pueden observar, y sin alambre, ahí pueden observar que es un marco de los que vamos a acabar de introducir. No tiene nada de alambre. Y pues ya lograron pegar el panal en la parte de abajo, en la parte inferior, y ya está pegado en la parte superior. Ahí pueden observar pues que las celdillas también son un poco más, como más grandes. Entonces ahí pueden observar lo bonito y que sí funciona este método y es viable en épocas donde las colmenas están fuertes. Pues sí es viable colocar de esta forma los panales. Entonces ahí nos funcionó pues correctamente esto. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a intercalar, vamos a seguir intercalando los marcos. Entonces el éxito para que funcione, para que las abejitas construyan pues los panales mucho más rápido y de forma uniforme, es colocar siempre los panales intercalados entre dos panales que ya estén construidos, como lo estoy haciendo en este momento. Entonces acá hay un panal que ya está completamente construido y acá hay otro. Entonces adicionamos este en el medio para que lo construyan de la misma forma. Entonces ese es el secreto para que nos construyan los panales uniformes. Entonces, y vamos a acabar de colocar el otro
el otro marco para que ya quede la cámara de cría completa. Entonces vamos a acabar de colocar acá. Entonces amigos, ya esta colmena pues quedó completamente revisada. Y entonces ya ahorita pues vamos a proceder a taparla. Amigos, entonces pues ya vamos a dejar el video hasta acá. Ya ahí lograron evidenciar las ventajas pues de utilizar, y que sí es posible pues utilizar marcos sin cera estampada y sin alambre. Entonces ahí lograron ya ver el resultado y les enseñé algunos consejos y algunos tips. Entonces amigos, nos vemos en otro próximo video. Chao, chao.